Amén. Es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. Entonces vimos esa descripción o esa descripción. Ahora también vimos que la definición del reino la dividimos en dos partes. Primero, la descripción de lo que es el reino de Dios, y luego vimos, vamos a ver el segundo aspecto, que es la historia del reino de Dios. En la historia del reino de Dios vamos a ver 4 periodos. Primero, el reino eterno, que ya lo vimos la semana pasada. Segundo, vemos el reino en la creación, que Dios mediante veremos hoy. Y tercero, veremos el reino atacado en la caída. Y en cuarto lugar veremos el reino recuperado por la redención. ¿Amén? Esa es la historia de la redención. Todo en nuestro estudio bíblico se circunscribe a la historia de la redención, a la historia de David. Entonces les invito a que abramos la Sagrada Escritura. Contemplemos el reino de Dios en la creación. Capítulo 1, versículos 26 al 31. Capítulo 1 de Génesis, versículos 26 al 31. Y le ruego el favor a mi hermano Juan David Romero, hijo mío, leemos el mensaje de la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 16 al 31. 26 al 31. 26 al 31. Génesis 1, 26 al 31. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana, y ese fue el 6º día. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Entonces vamos a conocer el reino de Dios en la creación. Y vimos que el reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. Cuando nosotros vamos a hablar del reino de Dios en la creación, tenemos que comprender algo muy importante. Que si vamos a Génesis, Génesis no fue escrito para que nosotros sepamos cómo fue que Dios creó las cosas. Y para que hagamos una disertación científica de si fue creacionismo o si fue evolucionismo, si la serpiente antes caminaba y era erguida y era muy bonita, o si habían serpientes que se arrastraban, si el árbol de la vida existía o no existía, si era figurado. No, Dios no dio ese modelo, esa revelación para Génesis. Dios la dio para Éxodo. Cuando nosotros vamos a estudiar el Génesis, vamos a estudiar la creación de Dios, nosotros tenemos que ir primero a quién le transmitió Dios su mensaje. Y Dios se lo transmitió a Moisés. ¿Para quién? Para que el pueblo de Israel, que estaba siendo sacado del desierto, conociera cómo es que Dios, cómo es Dios y cómo es que Dios obra. ¿Cierto? Entonces Dios se estaba dirigiendo ¿a quién? ¿A quién se estaba dirigiendo?
al pueblo de Dios. Dios le estaba hablando al pueblo de Dios. Un pueblo que tenía que entrar, ¿a qué? A la tierra, al desierto. No, tenía que someterse ¿a qué? Al gobierno de Dios. ¿Por qué tenía que someterse al gobierno de Dios? Porque era el pueblo de Dios. ¿Cómo? Porque está sometido al gobierno. Porque él estaba sometido antes ¿a quién? Al gobierno de Egipto. Ahora, en tercer lugar, era el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, que estaba ¿en dónde? En el lugar de Dios. ¿En cuál lugar de Dios? En el desierto. En el desierto. En el desierto. ¿Será que en el desierto está Dios? Claro. Allí está Dios también. Pero Dios también le estaba hablando a este pueblo de un lugar especial. ¿Cuál lugar especial era? La tierra prometida. El pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, aunque esté en el desierto, va a tener la promesa del lugar perfecto de Dios. Por eso cuando el Señor habla Génesis al pueblo de Israel, le está mostrando que el verdadero lugar de Dios no es el desierto, sino es el paraíso. Pero que el hombre por causa de su pecado está en el desierto. Entonces vemos allí el pueblo de Dios, el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, bajo la bendición o con la bendición de Dios. La pregunta es, ¿los israelitas estaban con la bendición de Dios allá en el desierto? Con ese calor, con esa sequedad. A veces aguantaban sed, aguantaron mucha hambre, pobrecitos, ¿cierto? Nunca aguantaron hambre porque ellos siempre tuvieron el maná. El Señor les proveyó de todo, jamás aguantaron hambre ni tampoco sed. Tuvieron las fuentes de agua que el mismo Señor les dio. 40 años en el desierto y sus vestidos no se rasgaron, ni sus zapatos se gastaron. 40 años. Bueno, yo tengo vestidos de hace 20, pero ya están muy raídos, ya están muy viejitos. Y no los uso todos los días, ellos sí todos los días. Y mis zapatos no me duran más de 4 o 5 años. Era un pueblo bendecido por Dios. En medio de fieras, ellos no fueron atacados. En medio de ejércitos que acampaban en las montañas dispuestos a atacarlos y a exterminarlos. ¿Qué hizo el Señor? Los exterminó a ellos. Era un pueblo bajo la bendición de Dios o con la bendición de Dios. ¿Por qué era un pueblo con la bendición de Dios? Porque estaba en el lugar de Dios. Y el lugar de Dios es bendición. Y ese lugar de Dios estaban allí en el lugar de Dios porque Dios los había llevado a Dios, allí los estaba gobernando. Por eso les dio leyes, mandamientos y ordenanzas. Por eso eran el pueblo. Ustedes son mi pueblo. No son el más numeroso, no son el mejor pueblo, no son los más bonitos, pero yo me enamoré de ustedes. ¿A dónde dice eso? A ver, que es un versículo muy importante para nosotros en esta iglesia. Hablando del amor de Dios, Deuteronomio capítulo 7, versículos 8 al 10. Yo me enamoré de ustedes. Ese es el pueblo de Dios, no un pueblo especial, no los más altos, no los más rubios, no los de ojos más bonitos, no la gente más ética y moralmente aprobada. Lo vil y despreciable del mundo tomó Dios para su gloria. Y se enamoró de lo peorcito y nos adoptó sus hijos. Amén. Entonces eso es lo que el Señor le muestra, mire. ¿Y de cómo es que yo creo? ¿Y para qué hago la creación? Entonces, el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, o bajo la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, en el desierto, con la bendición de Dios, pero con la proyección a la tierra prometida, recibe el Génesis. Y el Génesis es el modelo de creación. ¿Y por qué Dios da el modelo de creación? Porque Dios no solamente crea, sino que recrea una
y otra y otra y otra vez. La historia de la redención es una historia en donde permanentemente Dios está recreando, o sea, volviendo a crear, volviendo a hacer nuevas las cosas, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios está trabajando. Mi Padre aún trabaja, dice el Señor Jesucristo. Mi Padre aún trabaja y yo trabajo también. Entonces, Dios, el Señor le da el modelo de creación y le muestra cómo es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Entonces comencemos por mirar cómo hace Dios su pueblo. Génesis capítulo 1, versículo 26, el Señor dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? ¿Para qué Dios dice hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza? ¿Para qué? ¿A dónde dice eso? Para su gloria. ¿A dónde dice eso? Vámonos al texto. Génesis 1:26. ¿Qué dice el texto? Para que tenga dominio. ¿Para que qué? Tenga dominio. ¿Dominio es qué? Sobre los peces. Gobierno. Gobierno. Para que gobierne sobre lo que Él ha creado. ¿Amén? Entonces Dios dice que hace un pueblo. Un pueblo. ¿Qué característica tiene ese pueblo? O sea que lleva ¿qué? La identidad de Dios. Un pueblo con identidad de Dios. ¿A quién le estaba hablando Dios? En Génesis. Del Génesis, ¿a quién le estaba hablando Dios? A Moisés. Al pueblo. A Moisés, para el pueblo en dónde? ¿Y qué les estaba diciendo? Mi pueblo es un pueblo que lleva mi identidad. Es un pueblo que yo hago a mi imagen y semejanza. Por eso los saco de Egipto, porque ustedes en Egipto tienen imagen y semejanza de los egipcios y sus dioses. Y yo los traigo a mi tierra, a mi desierto, en donde yo los esculpiré a mi imagen. El pueblo de Dios es un pueblo que lleva la identidad de Dios. Pero no solamente la revelación del Génesis está para Moisés en el desierto. Esa revelación dada a Moisés en el desierto es aplicable a la iglesia. Está dirigida principalmente a la iglesia. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es un pueblo que tiene la identidad de Dios. ¿Y cómo tiene la identidad de Dios? ¿Cómo se transmite la identidad en los hombres? ¿Por qué razón Juan David, mi hijo, tiene mi identidad? No sé si ustedes se acuerdan, hace algunos añitos, cuando él todavía tenía como 14, 15 años y empezó a cambiar la voz. Y llamaban a la casa y todo el mundo le decía pastor. Y él decía, no soy el pastor, soy el hijo, soy Héctor, soy Juan David. Ya le pasó a mi papá. Él tenía la misma voz. ¿Por qué creen ustedes que él tenía la misma voz mía? ¿Por qué lo confundían? Porque tiene la misma identidad. ¿Y por qué tiene la identidad? ¿Qué lleva él? ¿En dónde lleva él la identidad? En los genes. En los genes. ¿Y a dónde se transmiten los genes? En la concepción. ¿Cómo? Por medio de la sangre. El pueblo de Dios tiene que llevar la identidad de Dios, la cual es transmitida por medio de la sangre. ¿De cuál sangre? De la sangre del Cordero de Dios aplicada a nuestras vidas. Cuando el Señor dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba diciendo, voy a hacer o vamos a hacer al hombre con las virtudes propias de Dios. Miremos las virtudes propias de Dios. A ver, miremos virtudes propias de Dios. Porque si somos a imagen y semejanza, ¿qué transmitió Dios
en su genética espiritual al hombre. Allí en la creación. ¿Cómo? Le transmitió su Espíritu Santo y lo hizo un ser preeminentemente espiritual. Dios es espíritu, por tanto el hombre fue un ser espiritual, con espíritu. Y sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué más? ¿Qué más identidad? A ver. Conocimiento. Bueno, Dios es omnisciente, lo conoce, lo sabe todo, pero Dios le transmitió al hombre la capacidad de razonar, de pensar y de conocer y de guardar los pensamientos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra virtud de Dios? Atributos, hermanos, acuérdense. Santidad, amén. Santidad. Dios transmite al hombre santidad. ¿Por qué Dios le transmite al hombre santidad? Porque Él es santo y Él quiere que nosotros seamos pecadores, ¿cierto? No, santos. Por eso nos transmite su identidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un pueblo justo, como Él es justo. Un pueblo misericordioso, como Él es misericordioso. Un pueblo que es amor, como Él es amor. Un pueblo que lleva paz, como Él es paz. Un pueblo que tiene gobierno, como Él gobierna. Mira que lo puso para ser corregente de toda su creación. Le dio su sabiduría, le dio su justicia, le dio su gobierno para que gobernara sobre la tierra. ¿Pero a quién era que le estaba hablando el Señor? Al pueblo de Israel que salía de la esclavitud de Egipto. Un pueblo que estaba sumido en el pecado. Un pueblo que no tenía la sabiduría para salir. Al contrario, vino Dios a sacarlos y ellos todavía decían, no nos saque, preferimos estar aquí. Y ya estaban afuera y decían, por favor, llévenos otra vez allá. Es que ahí habían cebollas, habían puerros, había comidita. En cambio aquí en el desierto, todos los días comiendo de ese maná. Nunca consideraron que era el pan que había bajado del cielo, que era la provisión que les estaba dando, y nunca la agradecían. Preferían los pueblos del pecado de Egipto. Entonces Dios les estaba llamando a ser un pueblo con su identidad. Mira, yo soy santo, yo quiero un pueblo santo. Se lo dijo en el capítulo 19. Y todos los reyes dicen, porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Entonces Dios está formando un pueblo con su identidad: justicia, santidad, verdad, amor, todos los atributos comunicables de Dios dados a su pueblo. Su pueblo tiene que tener esa característica. Hoy en día muchas gentes se dicen ser pueblo de Dios, pero no viven en santidad, no hacen justicia, no van en la verdad, no están ceñidos con la verdad. La pregunta es, ¿ellos evidencian ser pueblo de Dios? Bueno, que ellos evidencien o no evidencien, si son pueblo de Dios es lo de menos. La pregunta es, ¿estás evidenciando tú que eres pueblo de Dios? ¿Llevas inscrita la identidad de Dios? ¿Está sellada en ti el ADN de Dios? ¿Nacido de nuevo de una simiente santa e incorruptible? Mas vosotros no son nacidos de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Llevamos esa impronta, ese sello. Si a nosotros nos examina nuestra sangre espiritual, llevamos el gen de Cristo. Santidad, justicia, verdad, amor, misericordia, paz. Esa es la pregunta. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Un pueblo a la imagen y semejanza de Dios. Ahora vemos el segundo aspecto. En el gobierno de Dios, o bajo el gobierno de Dios. Versículo 28. Versículo 28. 1:28. Y lo bendijo con estas palabras. Ay, no, me salté al cuarto. No, pero sigamos a ver.
sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les doy, todo esto les servirá de alimento. Aquí ya vemos el gobierno de Dios, un pueblo con la identidad de Dios, un pueblo obediente a Dios. Y aquí vamos a tratar de terminar hoy. ¿Qué sucede? Yo le ruego el favor a mi secretario Salomón. Bueno, tú estás tomando notas. Hazle un cuadrito porque lo voy a necesitar, y aquí no tengo algunas cositas. Se están saliendo así en el momento. Entonces lo vas anotando. Entonces, el pueblo que lleva la identidad de Dios es un pueblo que es obediente a Dios. Mira la bendición. La bendición dice: y bendijo Dios, y los bendijo Dios con estas palabras: tengan casa, carro, vivan una vida feliz, plena. No, pásenla chévere. Aquí hay una serie de imperativos. Aquí hay 5 imperativos, 5 órdenes claras. La primera orden le dice: sean fructíferos. Sean fructíferos. ¿Qué es ser fructífero? Producir fruto. El pueblo de Dios que estaba bajo el gobierno de Dios está llamado a producir fruto para Dios. Fruto de gloria. Fruto santo y agradable al Señor. Y a través de toda la Santa Escritura vemos cómo Dios llama a su pueblo con el deseo de que produzca fruto. Entonces Dios le dio unas leyes al pueblo de Israel, unos mandamientos al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel produjera fruto de gloria para Dios. Que fuera un pueblo fructífero. Pero el Señor generalmente, constantemente se queja de que es un pueblo que no le ha dado fruto, un pueblo que se ha vuelto a los baales, un pueblo que no le ama. Pero entonces luego viene la redención, y el Señor Jesús dice: el árbol da fruto según su especie. El buen árbol da buen fruto, pero el mal árbol da mal fruto. Tú no le puedes pedir higos a un cardo. El cardo te da cardos. Y en esto conocerán que son míos o mis discípulos, en que llevarán mucho fruto. En que llevarán mucho fruto. Por sus frutos los conocerán, dice el Señor. Pero ¿cuál es ese fruto que fue llamado el pueblo de Dios a llevar? Dijimos que el pueblo de Dios es el pueblo que tiene la identidad de Dios. Y la palabra de Dios dice en Juan 4:24: Dios es espíritu. De tal manera que el fruto que Dios ordena al hombre en Génesis, a nuestro padre Adán en Génesis, el fruto que el Señor le ordena a Israel en el desierto, y el fruto que el Señor le ordena a su iglesia, es fruto del Espíritu de Dios. Porque somos preeminentemente espirituales. Somos el pueblo que lleva la identidad, el ADN de Cristo, y Cristo produjo fruto espiritual. Por lo tanto, el pueblo de Dios ha de producir fruto espiritual. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese fruto? ¿Cómo? Digo uno. Ese es, sí. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor.
El fruto del Espíritu es que nosotros estemos enamorados. Y el chico vio a la chica y se enamoró de la chica. Y la chica se enamoró del chico y se casaron, pero no fueron felices porque a los 8 días de matrimonio se desenamoraron, pero estaban enamorados. Hoy en día la chica se enamora de la chica y el chico se enamora del chico, y eso es amor. Y se aman tanto que quieren tener hijitos, pero como ellos mismos no los pueden producir, los van a alquilar o los van a adoptar, ¿cierto? O los van a hacer de una forma natural mediante un vientre prestado, cosas así. Eso es amor. Aman tanto a los niños que los quieren adoptar. Eso es amor. No, eso no es amor. Eso son bobadas que el mundo ha creado, que el enemigo ha creado, una falsedad de lo que es el verdadero amor. ¿Qué es el amor? El amor es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El amor no es un sentimiento, no es una emoción, es una persona. Es Dios en sí mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que lo entregó. El Padre entregó al Hijo. El Hijo se entregó a sí mismo. El Espíritu entregó a su Hijo. Es un amor de sacrificio. La característica principal del amor de Dios, del verdadero amor, es sacrificio. El que ama es sacrificado. Jesús amó a su iglesia, a su pueblo, y para poder imprimir en su pueblo su identidad, Él tuvo que morir en la cruz, en un sacrificio perfecto. Su Padre lo entregó a la cruz en un sacrificio perfecto. Ese es el amor. Pero ese amor produce fruto. Y nadie que no tenga el amor de Dios puede producir fruto de amor. El pueblo de Dios es el único que puede amar. Fuera del pueblo de Dios nadie ama. Al contrario, odia. ¿Y en qué consiste ese amor? Ese amor consiste en amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que es el verdadero amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Un amor vertical, un amor horizontal. El amor vertical produce amor horizontal. Fruto del Espíritu es amor. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para producir fruto y le dijo: fructificad, produce fruto de amor. Ámame a mí. Si tú me amas a mí, vas a amar a tu Eva y vas a amar a tus hijos, y tus hijos se van a amar entre sí, y veré mi reino en la tierra, y veré mi imagen y semejanza en la tierra, porque yo soy amor. Y cada vez que yo mire la tierra, el amor brillará en la tierra y me estaré mirando a mí mismo. Pero no solamente el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más es? ¿Cuál es el orden? Gozo. Gozo. ¿Y en qué consiste el gozo? En ser felices porque nos tomamos unos alcoholes. En ser felices porque nos empachamos con una buena comilona. El ser felices porque me compré el carro del año. El ser felices porque compramos un televisor de 96 pulgadas y estamos viendo las películas que me gustan. El gozo es estar en comunión con Dios. Es el fruto de estar en comunión con Dios. En su presencia y plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El gozo no es un fin. El gozo es un fruto. El fruto de estar en comunión con Dios. Pero luego sigue ¿cuál? Fruto. Paz, paz, paz. ¿Qué significa esa paz? ¿Qué es esa paz? Estar
amigos de Dios. Porque apartados de Él, nada podemos hacer. Porque separados de Dios somos sus enemigos. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y eran enemigos de Dios, merecedores del juicio de Dios. Pero en ese momento, en el Edén, allí estaba Adán y Eva en la comunión con Dios. Por lo tanto, estaban en la paz de Dios. ¿Cuál es el siguiente? Paciencia. Ser pochochos. Caminar lento, dejar que las cosas que pasen las cosas, tengamos paciencia y llegamos tarde al culto. ¿Para qué tanto afán? El afán y la ansiedad nos pueden hacer daño. No, de eso no se trata, hermanos. Paciencia es perseverancia, es constancia. ¿Constancia en qué? En esa naturaleza, en esa identidad que Dios le dio al hombre original. Paciencia, ¿qué más? Bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Sobre estas cosas no hay ley. O sea, estas cosas están sobre toda ley. ¿Qué es lo que está diciendo el hombre? ¿Qué es lo que está diciendo Dios al hombre del Edén? Te hago para que tú me rindas fruto espiritual. Pero nosotros no podemos conocer este fruto espiritual hasta Gálatas. Pero esta palabra no le fue a Adán. Adán no fue el que recibió este mensaje de Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28 o al 29. Este mensaje lo recibió Moisés y el pueblo de Israel. Y el Señor le dice a Moisés, saco a mi pueblo que están rindiendo fruto a los dioses de Egipto, para que vayan al desierto y me rindan fruto de alabanza a mí, fruto de gloria, para que sean un pueblo diferente, un pueblo fructífero, un pueblo en el cual el mundo pueda ver mi reflejo. Pero Israel no cumplió. Ahora el Señor dice a su iglesia, los he salvado, los saco de la muerte y del pecado, ahora rindan fruto, sean pueblo que fructifica. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué? Llevarán mucho fruto. Y así conocerán que son mis discípulos. Y el Padre se goza al llevar mucho fruto. Y nos dará más fruto. Y al que no produzca fruto lo corta y lo echa en el fuego. Eso no quiere decir que pierde la salvación, sino que el que no lleva fruto es porque no es de la vid. Entonces tiene que ser cortado porque le está succionando el alimento a la vid. Pero aquel que lleva fruto, ¿qué hace el Señor? Lo levanta, lo elogia y le da coronas. ¿Cierto que sí? No. Lo poda, lo limpia, lo santifica cada vez más. Y algunas veces esa santificación viene en forma de sufrimiento y nos limpia y nos poda. ¿Para qué? Para llevar más fruto. ¿Para qué? Para que mi Padre sea glorificado. Dios hizo al hombre para la gloria de Dios. Y el hombre da gloria cuando produce fruto. Israel no le dio la gloria a Dios, ¿por qué? No produjo fruto. Pero la iglesia le da gloria al Señor porque la iglesia produce fruto. Y cuando la iglesia produce fruto, está avanzando el reino de Dios, porque Dios es glorificado y se goza en su iglesia. Mas el fruto de la iglesia no es por sí misma, sino porque está adherida a la vid, que es Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Podemos comprenderlo, hermanos? Podemos ver el maravilloso plan de Dios ahí en Génesis, para que el hombre avance el reino de los cielos,
Podemos ver la revelación a Moisés y al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel avance el reino de los cielos. Podemos comprender qué es avanzar el reino de Dios en la tierra. Hoy empezamos por producir fruto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si estoy produciendo fruto como iglesia. Y si como iglesia no estoy produciendo fruto, es porque no estoy adherido a la vida verdadera. Es porque soy un pámpano seco. Entonces he de clamar a mi Señor: Señor, insértame más y más en la vida para producir fruto de gloria, para que tú seas supremamente glorificado. Señor, quiero ser árbol de buen fruto. Quiero ser árbol de fruto espiritual, celestial, eterno y santo, para que tú seas glorificado. Porque el labrador se goza cuando la vid produce las uvas más grandes y más dulces. Que produzca fruto. Que seamos un pueblo que produzca fruto. Que la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia sea un pueblo que produce fruto de gloria para el Señor. Que sea el pueblo que lleva la identidad de Dios y que es obediente a Dios para producir el fruto de Dios. Y hasta ahora estamos viendo el primer punto de la obediencia. Nos faltan los otros 4 y luego veremos los otros 2 que nos demanda el Señor o que da el Señor en Génesis capítulo 2. Pero eso será objeto de otro día. Clamamos al Señor para que hoy en 8 días podamos continuar viendo esto. Por favor, amados hermanos, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud?